Todo comenzó con un silencio largo, anómalo, inquietante, de esos que no pertenecen al ritmo natural de la vida. Porque cuando una madre no contesta, cuando una hija no llama, cuando una presencia constante se esfuma sin previo aviso, el aire cambia. El 13 de noviembre de 2012, en Omaha, Nebraska, ese silencio empezó a colarse por las rendijas del mundo de Cari Farber, y pronto se convirtió en un vacío insondable que nadie podía llenar en aquella mañana. Parecía, en apariencia inofensiva, el cielo, cubierto de nubes pálidas, no anunciaba tormenta, pero el destino tenía otros planes. Cari, una mujer de 37 años, madre devota de un adolescente, ingeniera de software disciplinada y persona metódica, había comenzado su día como tantos otros han dejando a su hijo en la escuela, despidiéndose con un beso rápido y una sonrisa. Sus pensamientos no estaban ocupados por el caos ni por conflictos. Estaba centrada en su trabajo, en sus compromisos, y también en Dave Krupa, un técnico en talleres mecánicos. Había conocido a Cari semanas atrás por una aplicación de citas. Desde el primer encuentro ambos entendieron que no estaban buscando algo serio. Pero la conexión fue inmediata. Conversaciones largas, miradas cómplices. Cari había pasado la noche anterior en el departamento de Dave, ubicado sobre un taller de reparaciones. Se marchó por la mañana, dejando todo en orden, y con un mensaje cordial le deseó un buen día, y entonces desapareció. Dave fue el primero en notar algo extraño. Esa misma tarde, recibió un mensaje de texto de Cari. Era seco, impersonal, abrupto. Decía que había repensado su vida, que no quería seguir viéndose con él, que se iba lejos por un tiempo. No sonaba como ella. No tenía ese tono de voz rápido y sincero que él conocía. Era como si alguien estuviera escribiendo en su lugar. Pero Dave, aunque confundido, aceptó la decisión. Pensó que quizás era parte de su trastorno bipolar. Pensó que tal vez se sentía abrumada. Pensó que no debía preguntar demasiado, pero los días pasaron. Y los mensajes continuaron. A Dave no le inquietaba solo el contenido de los textos, sino su frecuencia, su intensidad, su insistencia. A veces Cari parecía amable, incluso nostálgica. Otras, agresiva, casi violenta. Lo acusaba de engañarla. Lo espiaba, o eso parecía. Sabía cosas que él no había contado a nadie. Comenzó a recibir mensajes en horas extrañas, de cuentas distintas, con fotos de su coche de su oficio, de él mismo saliendo del trabajo. Cari lo veía, pero nadie veía a Cari en la madre de Cari. Nancy Rainey también recibió mensajes. Eran aún más desconcertantes. Su hija le decía que estaba bien, que necesitaba espacio, que no se preocupara, pero jamás llamaba, nunca volvía a casa. No asistía al cumpleaños de su hijo. No se comunicaba por videollamada. No aparecía físicamente en ningún lugar. Nancy, al principio, creyó que su hija estaba atravesando una crisis emocional, pero con el paso de los días, luego semanas y luego meses, algo dentro de ella comenzó a gritar: no irá normal. Cari jamás habría dejado a su hijo. Jamás habría abandonado su tratamiento, jamás habría dejado de contestarle. Jamás. Fue entonces cuando Nancy decidió acudir a la policía. La respuesta fue fría. Cari era una adulta, los mensajes existían. No había indicios claros de que estuviera en peligro. Se había ido voluntariamente. Y punto. Pero Nancy no se detuvo, buscó en hospitales, llamó a conocidos, rastreó perfiles sociales, y no encontró nada, salvo un fantasma que hablaba desde las sombras del mundo digital. Mientras tanto, Dave comenzó a vivir una especie de infierno. Aparte de los mensajes que no cesaban, comenzaron a suceder cosas más físicas. Su coche fue rayado, su buzón destrozado. Una vez encontró la palabra mentiroso escrita con labial en su espejo retrovisor. Recibía correos electrónicos desde cuentas de Cari que lo acusaban de traición, que lo maldecían, que le juraban que pagaría por haberla despreciado, pero también, en un mismo día, mensajes de amor, de súplica, de perdón. Era como si Cari tuviera múltiples voces, múltiples almas, o tal vez, como si no fuera Cari quien hablaba. La presión aumentó cuando otra figura entró al tablero: Shanna Liz Collier, la exnovia de Dave, una mujer con la que él había terminado justo antes de conocer a Cari. Les también empezó a recibir mensajes, en insultos, en amenazas. Su gato desapareció, su casa fue vandalizada. Cari supuestamente la culpaba de haberle robado al hombre que amaba. Dave, atrapado entre estas dos mujeres, no sabía qué pensar. ¿Y si Cari estaba realmente fuera de control? ¿Y si Liz también era víctima de su furia? Pero todo era demasiado extraño. Nadie, absolutamente nadie, había vuelto a ver a Cari. Desde aquel 13 de noviembre en su coche apareció semanas después, abandonado en un estacionamiento, cubierto de polvo. En su interior aún estaban sus pertenencias, su computadora portátil, su ropa,
sus documentos, to-do and todo como si se hubiese desvanecido de un momento a otro, dejando su mundo suspendido en el tiempo. El hijo de Kari, mientras tanto, pasaba los días mirando la puerta esperando que su madre entrara y dijera que todo había sido un error, pero ese momento jamás llegó. Solo seguían llegando mensajes. Sin rostro, sin voz, sin cuerpo, y entonces, 4 años más tarde, en 2016, un detective llamado Ryan Avis decidió mirar el caso con otros ojos. Escarbó entre las líneas digitales, entre las señales invisibles de ese mundo, donde las personas pueden existir sin estar realmente allí. Y en medio de esa oscuridad electrónica, comenzó a ver un patrón. Un error en un pequeño hilo que, si se tiraba con suficiente fuerza, tal vez llevaría al asesino, porque la verdad no se escondía en un cuerpo, se escondía en los dedos que escribieron aquellos mensajes, y esos dedos no eran de Kari Farber. Y esos dedos no eran de Kari Farber. El detective Ryan Avis lo supo la primera vez que se sentó frente a la pila de mensajes que supuestamente había enviado Kari desde su desaparición. Había algo artificial en ellos, como si fueran escritos, con la intención de parecer verdaderos, pero sin lograrlo del todo. No eran errores ortográficos o frases incoherentes, no. Era algo más sutil, un cambio de tono, una repetición obsesiva de ideas, una teatralidad forzada que parecía más cercana a una representación que a una emoción real. Era como si Kari se hubiese convertido en un personaje, un rol interpretado por alguien que la conocía, pero no era ella. Avis, acostumbrado a investigar delitos cibernéticos, decidió examinar cada mensaje recibido por Dave Krupa y por la madre de Kari, Nancy Rainey. El volumen era abrumador, en más de 15,000 correos, mensajes de texto, comentarios en redes, publicaciones desde cuentas falsas. Algunos provenían de direcciones IP de otros estados, otros parecían enviarse desde múltiples dispositivos. Pero algo llamó especialmente la atención del detective. Muchos de los mensajes que Dave recibía llegaban mientras Kari supuestamente lo estaba espiando. Y algunos incluso minutos después de que Liz Golyar, la ex de Dave, saliera de su casa. ¿Casualidad? Avis no creía en casualidades. Entonces comenzó a investigar más de cerca a Liz. Era una mujer callada, de mirada dura, que solía presentarse como víctima del mismo acoso que sufría Dave. Mostraba pantallas de su celular, repletas de mensajes de odio. Fotografías inquietantes enviadas por Kari. Había denunciado en más de una ocasión que su coche había sido rayado, que su casa había sido invadida. Incluso aseguró haber sido seguida por una mujer con la descripción de Kari Farber. Pero Avis sospechaba algo. Todas las pruebas que presentaba eran digitales. Todas las amenazas sin testigos, todas las coincidencias, demasiado perfectas. Decidió entonces pedir acceso a los dispositivos electrónicos de Liz. Ella se negó, dijo que no tenía nada que ocultar, pero evitaba cada vez más responder directamente. En su celular, sin embargo, la policía encontró algo extraño, una aplicación para gestionar múltiples cuentas de correo y redes sociales desde una sola plataforma. Algunas de las cuentas tenían nombres con variaciones del de Kari Favero 89, Kari Real, Kari Lassiens. Más aún, muchas de las IP asociadas a los mensajes amenazantes provenían de una misma fuente, el router del hogar de Liz. Era como si de pronto la red digital que había envuelto a todos se desenredara y revelara un patrón meticuloso de manipulación. El detective decidió escarbar más profundo con órdenes judiciales. Accedieron a metadatos, mensajes borrados, ubicaciones GPS asociadas a las publicaciones de redes sociales. Un nombre aparecía una y otra vez como punto de origen a Liz Golyar. Liz estaba en todos lados, en todos los mensajes, no como víctima, sino como autora. Era como si hubiera levantado una segunda vida digital, suplantando a Kari, hablando por ella, odiando por ella, amando por ella. Y durante 4 años, nadie se dio cuenta, pero entonces surgió una pieza de evidencia que no parecía encajar en uno de los antiguos celulares de Liz. Recuperado por los peritos, se halló una fotografía entre archivos eliminados. Era una imagen borrosa, parecía tomada desde arriba, en un ángulo torcido. Mostraba lo que parecía ser un pie femenino, con una toalla a medio envolverlo, y un tatuaje tribal reconocible. Era el mismo que Kari Farber llevaba en la cadera. La madre de Kari lo identificó de inmediato. Era inconfundible. La pregunta era simple pero escalofriante. ¿Cómo había Liz obtenido esa fotografía? No estaba en redes, no existía en los archivos públicos de Kari, tampoco había sido compartida por la familia. Aquella imagen debía haber sido tomada en persona. Pero eso no era lo peor. Lo más perturbador era el contexto, la posición del cuerpo, la textura del fondo. No parecía un retrato, ni una imagen amistosa. Era como si la foto hubiese sido tomada después de algo definitivo. Fue allí cuando el caso tomó otra dimensión.
Ya no se trataba solo de una desaparición, ya no era un asunto de acoso. Ahora, los investigadores sabían que estaban ante un asesinato. Uno sin cadáver, uno sin confesión, uno invisible. Un crimen moderno, de esos que no dejan rastros tangibles, pero que sangran en la red como una herida abierta. Ryan Avis reunió a un pequeño grupo de agentes y analistas forenses digitales. Durante semanas, rastrearon todas las conexiones entre las cuentas falsas. Encontraron vínculos entre direcciones IP, momentos de acceso a dispositivos sucedos, lo que parecía un laberinto digital sin salida. Poco a poco empezó a tener un centro, un nombre a una sombra que se dibujaba nítida a medida que los datos se alineaban. Anneliese Goliar. Mientras tanto, Dave Kroupa comenzó a recibir mensajes aún más extraños. Algunos decían que Cari estaba viva, otros que estaba muerta y enterrada. Había frases como: nunca me encontrarán, no lo hice por ti, Dave. Era como si la identidad falsa se estuviera descomponiendo, como si la mentira comenzara a traicionar a su propia autora Anne. Y entonces, una noche, Dave recibió una foto en su celular. Era una captura de pantalla de un mensaje que él mismo había escrito días antes a un amigo. Un mensaje privado, jamás publicado, jamás compartido. Solo había una manera en que alguien pudiera haber accedido a eso: si tenía su teléfono en la mano. Dave corrió al baño, revisó su habitación y notó algo. Algo en su teléfono había sido desbloqueado hacía horas, mientras dormía, por alguien que tenía acceso directo a él. Alguien, como Liz en el caso, estaba a punto de quebrarse. Lo que había comenzado con una desaparición silenciosa estaba por transformarse en una de las revelaciones más retorcidas que el condado de Potawatomi jamás había enfrentado. Pero, para demostrar la verdad, Evie sabía que debía atrapar a Liz en su propio juego. Así que ideó una trampa en una que no necesitaba sangre, solo necesitaba un mensaje a uno más a uno que la hiciera caer. Solo necesitaba un mensaje a uno más a uno que la hiciera caer en el detective Ryan Avis, con la certeza en el corazón y el hilo digital bien sujeto entre los dedos. Sabía que la única manera de derrotar a alguien como Liz Goliar era utilizando las mismas herramientas que ella empleaba para manipular la realidad. Y así, en el silencio de una oficina oscura, nació una identidad falsa, una figura cuidadosamente elaborada en la nueva novia de Dave Kroupa. Una mujer que no existía, pero que sería lo suficientemente creíble como para desatar el monstruo que dormía detrás de las pantallas. El perfil fue creado con precisión quirúrgica. Fotografías tomadas de bancos de imágenes, datos cuidadosamente sembrados, gustos similares a los de Dave, publicaciones creíbles, ubicación cercana. Se aseguró que Dave dejara sutiles rastros de esta supuesta nueva relación en sus redes. Nada demasiado directo, solo lo suficiente para que Liz lo viera, solo lo suficiente para hacerla reaccionar. Y reaccionó. No pasaron más de 48 horas antes de que el nuevo perfil comenzara a recibir mensajes anónimos. Eran viscerales, amenazantes, al principio sutiles. Ten cuidado. Luego, más intensos: él no es tuyo, nunca lo será. Y después, francamente aterradores: voy a matarte. Igual que a ella, el equipo de cibercrimen rastreó la procedencia de cada uno de esos mensajes. Casi todos llevaban el mismo origen: el router del apartamento de Liz. Algunos provenían de redes públicas que ella solía frecuentar. Otros desde un celular que se conectaba en momentos donde, casualmente, Liz no tenía coartada. Karen. Amenaza era como una huella digital invisible, una cicatriz que dejaba en el sistema sin notarlo, pero hubo un mensaje en particular que sobresalió del resto. Era más largo, más elaborado, un correo enviado desde una cuenta falsa a la supuesta nueva novia de Dave. El remitente decía ser Cari Farver. En él, relataba con lujo de detalle cómo había matado a una mujer que intentó quitarle lo que era suyo. El correo describía un forcejeo, un cuchillo, una manta, el lugar donde ocurrió, las palabras exactas que se dijeron, los gritos en el silencio. El detective Avis leyó el mensaje varias veces. Había algo demasiado real en él. Quien lo escribió no estaba fingiendo, estaba reviviendo. Aquello no era solo una amenaza, era una confesión disfrazada de ficción. Era el pasado regresando, pixelado, codificado, y ahora atrapado. Ordenaron una búsqueda en las afueras de Macedonia, Iowa. El correo mencionaba un área específica. No esperaban encontrar un cuerpo, lo sabían. Habían pasado años, pero necesitaban algo en cualquier cosa. Y encontraron restos en el medio del campo, oculta bajo la maleza. Apareció una manta rasgada, antiguamente blanca. Tenía marcas oscuras, algo endurecidas. Al ser analizada, se confirmó lo que temían: contenía rastros de sangre. Y no cualquier sangre. Era sangre de Cari Farver. También hallaron fragmentos de fibra textil coincidentes con la ropa que Cari llevaba el día de su desaparición. Aún no había un cadáver, pero el crimen comenzaba a respirar. Los detectives
Decidieron entonces intervenir directamente. Llamaron a Liz Goliard para una entrevista informal. Ella acudió como siempre serena, victimizada, interpretando el papel de una mujer asustada. Dijo que no entendía por qué seguían involucrándola. Dijo que seguía siendo acosada. Dijo que pensaba que Cari todavía estaba viva en su rostro. No se quebró, ni una lágrima falsa, ni un solo parpadeo fuera de lugar, pero cometió un error cuando mencionaron el hallazgo de la manta. El aceite tensó, apenas un instante en una rigidez casi imperceptible, un pestañeo más largo, un leve temblor en la mano. No preguntó nada, no pidió detalles, no fingió sorpresa. Y eso, para Evis, fue la prueba final. Una persona inocente habría preguntado, ¿qué manta? ¿Dónde la encontraron? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Liz no dijo nada. Solo escuchó en silencio y sonrió días después. El equipo forense accedió a un celular escondido en una bolsa plástica en casa de Liz. Había sido ocultado detrás de una lámina de yeso, sellado con cinta, un celular que no usaba desde hacía años. Pero los datos, aunque borrados, no se destruyen del todo. Los expertos lograron recuperar imágenes, archivos de texto y lo que parecía ser una especie de diario digital. Fragmentos de pensamientos. Phrases wrote, algunas escritas bajo el nombre Cari, otras como Lisan. Había una entrada fechada días después de la desaparición de Cari que decía, "And Dave me amará cuando ella desaparezca. Él lo entenderá, Ann solo necesita tiempo. Yo lo estoy haciendo por nosotros". Y en otra, semanas más tarde, Ann, a veces la oigo en mis sueños. Su voz, no la quiero oír. La apago, Ann, pero siempre vuelve. Tal vez no hice suficiente, tal vez debería haberla enterrado más hondo. Ese fue el punto de quiebre en Dave. Al enterarse, se derrumbó. Había vivido bajo la manipulación emocional de una mujer que asesinó y suplantó a otra durante años, y él jamás lo supo. Cada te extraño, cada te odio, cada fotografía en su buzón, cada rayón en su coche, cada amenaza que creía provenía de Cari, era en realidad una actuación obsesiva de Liz. Una obra de teatro digital, sostenida por una mente tan brillante como retorcida en lo que Liz no imaginó. Es que su obra tendría un acto final en el día que Dave la confrontó por última vez, con grabadora encendida. Ella no confesó, pero lo dijo todo sin decir nada. Habló en círculos. Dijo frases como, Cari ya no es un problema, nunca lo será. Tú y yo estamos seguros ahora. Cada palabra fue registrada, cada sombra en su tono fue anotada, y cada silencio, ese silencio en el que solía esconderse, fue finalmente escuchado porque al final, Cari Farver habló no con su voz, no con su cuerpo, sino con los rastros digitales, que la asesina no pudo borrar con los ecos invisibles que la verdad siempre deja atrás. Con los ecos invisibles que la verdad siempre deja atrás en la evidencia, era tan clara como inquietante. No había sangre en las paredes, ni huellas en el suelo. No existía el clásico escenario del crimen con un cuerpo tendido y una cinta amarilla delimitando el horror. Lo que había era más sutil, más moderno, más perverso. Una mente capaz de ocultar un asesinato durante años, no bajo tierra, sino dentro de la red. Entre correos electrónicos, cuentas falsas y mensajes programados, en Liz Goliard había tejido un laberinto digital donde cada hilo conducía a una mentira. Pero ese mismo laberinto, lleno de engaños, rostros prestados y amenazas disfrazadas, se convirtió en su propia trampa. Cada dispositivo confiscado, cada aplicación rastreada, cada cuenta digital asociada a su nombre, revelaba una sola cosa. Liz no era la víctima. Liz era el monstruo oculto tras la pantalla. Los detectives sabían que el momento había llegado. Había que confrontarla, pero sabían también que no se podía hacer de forma directa. Liz era inteligente, meticulosa, calculadora. Si sentía la mínima amenaza, destruiría cualquier evidencia restante. Así que diseñaron un plan, no para asustarla, no para presionarla, sino para seducirla, para que creyera, por un instante, que el mundo aún estaba bajo su control. La idea era simple en apariencia. Dave fingiría una reconciliación, aceptaría volver a verla, hablaría con dulzura, alimentaría la ilusión de que todavía había una posibilidad entre ellos, la invitaría a su casa, cocinarían juntos, verían una película, todo sería grabado cada palabra, cada gesto. La esperanza de los investigadores era que, al sentirse segura, Liz bajara la guardia y dijera lo que por años había callado la primera noche fue inquietante. Liz apareció con una sonrisa que parecía más un disfraz que una expresión real. Llevaba un pastel hecho por ella. Habló de tiempos pasados, de lo mucho que extrañaba su conexión con Dave. Tocaba su brazo, con familiaridad. Reían, pero sus ojos eran dos agujeros negros, sin fondo,
Sin Lucen, Dave interpretó su papel a la perfección. Le dijo que también la había extrañado, que tal vez se habían malentendido, que quería comenzar de nuevo, y entonces, entre copa y copa, sucedió. Liz se acercó a la ventana, miró hacia la calle y dijo: Cari ya no puede interponerse. No lo hará jamás. Han estado donde no puede seguirnos. Lo entiendes, ¿verdad? Dave fingió no entender. Le pidió que explicara, pero Liz cambió el tema, como si su mente hubiera tropezado por accidente con la verdad y, asustada, se hubiera retirado. Corriendo en la conversación fue suficiente para los fiscales. Era hora de actuar. Liz Goliar fue arrestada en diciembre de 2016. Al principio no comprendió del todo por qué. No sabían con certeza qué cargos se le imputaban. No había un cuerpo, no había testigos, y ella, acostumbrada a navegar entre las sombras del sistema, creyó que una vez más saldría ilesa. Pero esta vez, el silencio no era su aliado. En esta vez, hablaban los datos. Los fiscales construyeron su caso con una precisión que rayaba en lo quirúrgico. No presentaron testigos llorando ni videos sangrientos. Presentaron IPs, registros, coincidencias temporales. Mostrar la red de cuentas falsas fue como desenrollar un pergamino antiguo. Allí estaban las conversaciones donde Les Haitians, pasar por Cari, escribía mensajes desde su propio teléfono mientras aseguraba estar siendo acosada. Allí estaban los registros de ubicación, mostrando cómo cada mensaje enviado por Cari salía desde la casa, el trabajo o los alrededores donde Les se movían. Pero hubo un momento que paralizó la sala del tribunal. Fue cuando se proyectó la fotografía del tatuaje en aquella imagen borrada, encontrada en un celular oculto tras una pared, mostrando parte del cuerpo de una mujer que no debía estar allí. El tatuaje tribal, el pie, pálido, la piel regida, la ausencia de contexto. No había necesidad de más. El jurado entendió. El juez también. Nadie tomó fotografías así por accidente. Liz no lloró durante el juicio. No intentó defenderse con fuerza. Solo escuchó. En ocasiones, sonreía como si estuviera viendo una película que ya conocía. Una historia donde, hasta ese instante, había sido la guionista y la protagonista. Pero ahora, solo era la acusada. Las palabras finales del fiscal fueron tan frías como que entendentes. Liz Goliar asesinó a Cari Farber, ocultó su cuerpo, y durante más de 4 años usó su identidad como máscara para mantener vivo su crimen. No con violencia física, no con armas visibles. Lo hizo con tecnología, con manipulación, con precisión, y con una crueldad que supera lo que cualquiera pueda imaginar. El veredicto no tardó en llegar. An culpable de asesinato en primer grado, an culpable de falsificación de evidencia, culpable de acoso sistemático. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y sin embargo, no hubo cierre. No del todo, porque Cari Farber aún no había regresado a casa. A su cuerpo no fue hallado. A nadie supo dónde lo ocultó Liz. Tal vez lo enterró en un lugar remoto. Tal vez lo destruyó, lo desintegró, lo hizo desaparecer en un acto más de control absoluto. Lo cierto es que en cada rincón del caso, Cari existía solo como eco, como sombra. Estaba en los correos, en las amenazas, en los silencios, en la voz de su madre, en la mirada triste de Dave, en las pesadillas que la comunidad aún arrastran. Pero también estaba en la justicia lograda, en la verdad recuperada, en el juicio que permitió que, aunque su cuerpo no regresara a su dignidad, Silo, Hishira y así, lentamente los ecos dejaron de gritar y el silencio volvió. Pero esta vez, un silencio en paz. Pero esta vez, un silencio en paz. Un silencio que ya no nacía del misterio, sino de la certeza de que finalmente las piezas se habían colocado en su lugar, de que lo impensable, el asesinato sin cuerpo, el crimen sin escena, había encontrado su forma en la justicia. Pero incluso en ese aparente descanso, la historia de Cari Farber seguía susurrando desde lo invisible, porque no todas las respuestas fueron halladas, y no todos los fantasmas fueron exorcizados. Liz Goliar fue enviada a prisión, encerrada entre paredes frías y sin espejos, lejos de los dispositivos que le permitieron fabricar una identidad, manipular la realidad, destruir una vida. Ya no podía escribir con los dedos de Cari, ni ver a través de los ojos de ella. El silencio, ese mismo silencio que ella usó durante años como máscara, ahora la envolvía. Un silencio distinto, uno que no podía controlar y sin embargo, en la mente de muchos, la pregunta seguía flotando: ¿dónde estaba Cari? Los detectives, aunque satisfechos con la condena, sabían que había algo inconcluso. Habían reconstruido el crimen sin un cuerpo, en una hazaña difícil pero no imposible en la era digital. Lo que les preocupaba ahora no era tanto el juicio, sino el alma de la historia, porque en algún lugar, oculto entre maizales, tierra seca o riberas olvidadas, yachá el cuerpo de una mujer que merecía volver a casa,
Hubo búsquedas, excavaciones discretas, sondeos con perros entrenados. Se recorrieron los lugares mencionados indirectamente en los mensajes, los campos que aparecían en viejas fotos del celular de Liz, incluso los espacios vacíos que ella frecuentaba en su rutina diaria. Pero nunca se hallaron restos humanos. La tierra parecía haberse tragado la última prueba. Los investigadores llegaron a una conclusión: Liz se había deshecho del cuerpo con premeditación. Tal vez lo quemó, tal vez lo arrojó al río Missouri, sabiendo que allí el tiempo y el agua borrarían cualquier evidencia. Tal vez eligió un lugar tan remoto, tan preciso, que incluso hoy permanece invisible para todos excepto para ella, un secreto que eligió llevarse consigo a la celda. Y aún así, algo seguía latiendo. A la madre de Cary, Nancy, se convirtió en la guardiana de su memoria. Cada aniversario, cada cumpleaños, colocaba una vela encendida junto a una fotografía. No hablaba del crimen, sino de su hija viva, de sus risas, de su amor por los animales, de su capacidad para resolver problemas con lógica brillante. No quería que Cary fuera recordada por lo que le ocurrió, sino por lo que fue. Porkpra. Nancy, su hija, no desapareció ese día, fue robada. Y la única forma de evitar que muriera por segunda vez era no olvidarla. Dave Krupa, por su parte, se retiró del foco público. De Joel Toller apagó las redes, se mudó lejos de Omaha. La experiencia lo marcó de formas que él mismo tardó años en entender. Vivir 4 años bajo el acecho de un fantasma que nunca fue real, recibir mensajes a todas horas, dormir con miedo, todo eso dejó cicatrices que no se ven. Pero más aún, lo devastó descubrir que la mujer que compartía su cama, Liz, había sido la autora de aquella pesadilla. La desconfianza se volvió su sombra. A veces, contaba en voz baja que aún sentía que el teléfono vibraba por las noches, que creía ver notificaciones inexistentes, que soñaba con mensajes que no podía leer, como si las palabras se borraran antes de poder entenderlas. Pero sabía que no era Cary. Sabía que, en el fondo, la verdadera Cary se había ido el mismo día que dejó su casa aquella mañana de noviembre. Fue un simulacro cruel, una falsificación en los años siguientes. El caso de Cary Farver fue estudiado por criminólogos, expertos en cibercrimen y psiquiatras forenses. Se escribió sobre él en revistas académicas, se hicieron documentales, se analizaron los aspectos psicológicos del asesino y los errores del sistema, porque Liz había logrado manipular no solo a quienes la rodeaban, sino también a las autoridades. Durante años, mantuvo activa a una mujer que estaba muerta. La convirtió en un espectro que recorría Internet, un personaje que vivía en la mente de todos. Cary no estaba desaparecida, estaba siendo interpretada a Annie, y esa fue quizás la parte más inquietante de todo. No mató a Ohio, no asesinó por impulso. Les construyó una segunda vida para Cary, una vida falsa, llena de odio, de envidia, de celos, una vida que hablaba todos los días, que acusaba, que escribía. Mientras el cuerpo de Cary se descomponía en algún rincón olvidado del mundo, su identidad era usada como marioneta. Y esa manipulación, esa crueldad invisible, fue tan destructiva como el propio acto del asesinato, pero en medio de la oscuridad. Hubo una luz porque Cary, sin saberlo, dejó rastros. No físicos no visibles, pero sí reales. De que había sido víctima, y no autora. De que su silencio no era voluntario. Los mensajes que pretendían suplantarla fueron tan numerosos, tan repetidos, que terminaron delatando a su autora. En cesó en esa obsesión por controlar el relato. Liz se desnudó ante los datos y así. Cary habló con cada mensaje que no escribió, con cada palabra que sonaba vacía, con cada frase que no coincidía con su alma. Fue la tecnología la que devolvió su voz. Fueron los datos los que la defendieron. Fue la propia red, donde quisieron borrarla, la que se convirtió en su testigo hoy. El caso de Cary Farver es recordado no solo como uno de los asesinatos más extraños del siglo XXI, sino como un punto de inflexión en la primera vez que un crimen se resolvió gracias a la huella invisible que deja una vida en el mundo digital, y aunque su cuerpo aún no ha sido encontrado, su historia ha sido rescatada. Ya no es una mujer desaparecida, no es un perfil falso, no es una cuenta anónima. Cary Farver es una víctima con nombre, con verdad y con justicia, y eso a veces es todo lo que queda. Pero a veces también es suficiente. La cámara se eleva lentamente sobre un campo abierto de Iowa. El viento sopla sobre la hierba alta, moviéndola como olas verdes bajo un cielo grisáceo. No hay oídos. No hay autos, no hay gente. Solo el susurro del mundo natural, como si la tierra supiera lo que ocurrió allí, pero eligiera guardar el secreto. En el horizonte se recorta la figura de una mujer sola. Nancy Rainey, la madre de Cary Ann, está de pie junto a una pequeña cruz de madera que ha clavado en el suelo. No hay tumba, no hay lápida. Solo esa cruz sencilla con el nombre de su hija escrito a mano,
Ella sostiene entre las manos una fotografía de Cari en una imagen sencilla, de un día cualquiera, con una sonrisa verdadera. El viento la sacude un poco, pero Nancy no la suelta. Su mirada no es de derrota, es de amor. La cámara se acerca lentamente a su rostro, mientras ella murmura: no pudieron silenciarte, Cari. No para siempre. La imagen se disuelven a continuación. Vemos la pantalla de un celular encenderse. Un solo mensaje aparece: Unremitenten Cari Farver mensaje. Estoy bien. Solo necesito tiempo. La pantalla parpadea y se apaga en un fundido. A negro ni sobre la oscuridad. Las palabras finales aparecen escritas con tipografía tenue, pero firma. Ella nunca se fue. Solo estaban escribiendo en su nombre. Silencio absoluto. Ni luego una última frase: en la verdad, aunque tarde siempre, encuentra el camino de regreso. Fade out.